Ahora en este vídeo os voy a demostrar el teorema de que la cantidad de números primos es infinita, es decir, hay infinitos números primos. Este teorema lo demostró Euclides de Alejandría, que vivió creo que por el 325 hasta el 265 a.C., si no recuerdo mal. Y lo que hizo Euclides fue demostrar esto por reducción al absurdo. Y me preguntaréis, ¿y qué es eso de una demostración por reducción al absurdo? Pues es una demostración muy típica en matemáticas que consiste en suponer lo contrario a lo que quieres demostrar y llegar a un absurdo. Es decir, en este caso que queremos demostrar que hay infinitos números primos. Pues lo que hacemos es suponer que los números primos, es decir, la cantidad de números primos es finita. Y tras unos razonamientos lógicos llegamos a la conclusión de que eso es absurdo, es decir, no tiene sentido. Entonces, cuando lleguemos a ese absurdo, tendremos que la cantidad de números primos efectivamente es infinita. Entonces, antes de daros la demostración, voy a explicaros un poco lo que es un número primo, aunque supongo que todos y todas lo sabréis, pero bueno. Un número primo es aquel número que solo se puede dividir por 1 y por sí mismo. Es decir, un número primo solo tiene dos divisores, 1 y el mismo primo. Es decir, os lo voy a explicar con un ejemplo que lo veréis muy fácil. El número 2 es un número primo porque solo se puede dividir por 1 y por 2. El número 3 también es un número primo porque solo se puede dividir por 1 y por 3. En cambio, el número 4 no es un número primo porque se puede dividir por 1, por 4, pero también se puede dividir por 2. Entonces 4 no es un número primo. Entonces, una vez explicado esto, vamos a empezar con el teorema. Bueno, antes de nada, tengo que explicaros otra cosa de los números primos. Todo número natural, cualquiera, el que sea, se puede descomponer como producto de números primos. Es decir, a partir de los números primos, a base de multiplicar números primos entre sí, podemos construir cualquier número natural que se nos antoje. Bueno, siempre y cuando no sea primo, lógicamente, porque si, por ejemplo, quieres si quieres obtener el 7, por ejemplo, 7 es un número primo. Si quieres obtener el 7 a partir de multiplicaciones de números primos, no tendrías falta de multiplicar nada, porque el 7 es un número primo. Pero si quieres hallar, por ejemplo, el 10, quieres obtener el 10, o mejor dicho, quieres descomponer el 10 como producto de números primos, lo que haces es multiplicar 2 por 5. El 2 y el 5 son números primos, los multiplicas y te sale 10. Pues eso lo puedes hacer con todos los números naturales que no sean primos. Cualquier número natural se puede descomponer como producto de números primos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la demostración. Lo que hacemos, en primer lugar, es suponer que hay una cantidad finita de números primos. A estos números primos los vamos a llamar P sub 1, P sub 2 y así sucesivamente. Entonces, esto fue lo que hizo Euclides de Alejandría. Supuso que había una cantidad finita de números primos, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y así hasta llegar a un último número primo, P sub n, ¿vale? Este P sub n es el número primo más grande de todos los primos, ¿vale? Hemos supuesto esto. Entonces, vamos a partir de razonamientos lógicos, vamos a llegar a que esto es absurdo, ¿vale? Entonces lo que hizo Euclides fue multiplicar todos estos números primos, ¿vale? Multiplicó P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por P sub 4 por P sub 5, etcétera, etcétera, hasta llegar a multiplicarlo por P sub n. Y esto pues nos da un nuevo número y le añadimos una unidad. Y entonces este número puede ser dos cosas. Puede que sea un número primo o puede que sea un número no primo, ¿vale? Eso es
totalmente lógico, ¿vale? Un número o es primo o no es primo. Entonces, ¿qué pasa si es un número primo? Pues si es un número primo, tendríamos un absurdo. ¿Por qué? Porque este número primo, que bueno, lo vamos a llamar Q, ¿vale? Para ahorrarnos andar diciendo P sub 1 por P sub 2 por P sub n más 1. Entonces lo vamos a llamar Q. A todo esto, a toda esta multiplicación de números primos más el 1, la vamos a llamar Q. Entonces, si Q es primo, tenemos un absurdo. ¿Por qué? Porque Q, lógicamente, es mayor que P sub 1, es mayor que P sub 2 y así con todos los P sub i, hasta P sub n, ¿vale? Entonces, Q es mayor que cualquier primo de los que hay aquí. Por tanto, es distinto a todos ellos y es primo. Contradicción, porque hemos encontrado un número primo que no estaba en esta lista de aquí. Entonces esto es una contradicción que se suele denotar en matemáticas con este símbolo de aquí. Y me preguntaréis, bueno, pero puede que no sea primo. Pues efectivamente, puede que no sea primo. ¿Y qué pasa si no es primo? Pues hemos dicho antes que un número que no sea primo, un número natural que no sea primo, se puede descomponer como producto de números primos, ¿vale? Entonces, este Q, ¿vale? Q será igual a Q sub 1 por Q sub 2 por Q sub 3 por Q sub 4 hasta multiplicarlo por Q sub S. Todos estos Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub S son números primos, ¿vale? Porque este Q, como no es primo, se puede descomponer como producto de números primos. Pero ¿qué pasa? Que estos P's, los primos que habíamos supuesto al principio del todo, no dividen a Q. ¿Por qué? Porque siempre sobra esta unidad, ¿vale? Si tú divides Q entre P sub 1, te va a dar un resto de 1, ¿vale? Si no hubiésemos sumado este 1 aquí, sí que podríamos dividir Q entre P sub 1 o Q entre P sub 2 o así con todos los P primos. Pero como hemos añadido una unidad, siempre que dividamos Q entre cualquier primo de estos, nos va a dar un resto de 1. Por tanto, estos números que hemos puesto aquí, Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub S, son números primos y son distintos a estos números primos de los que hemos supuesto antes. Por tanto, hemos llegado a otra contradicción. ¿Por qué? Porque hay más números primos de los que hemos supuesto. Y ahora viene el truco. Ahora me diréis, bueno, pero con esto no pruebas que haya infinitos números primos. Lo que pruebas es que hay más primos de los que has supuesto antes. Pues sí, es cierto. Hemos demostrado que hay más primos de los que hemos supuesto antes. Pero ¿qué pasa? Que si ahora la lista, en vez de ser P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub n, a esa lista le añadimos estos Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub S, tenemos una lista de números primos mayor, pero si hacemos el mismo procedimiento, si los multiplicamos entre sí y le sumamos 1, nos encontramos en la misma situación. Ese nuevo número puede que sea primo o puede que no sea primo. Si es primo, como es distinto a todos los primos anteriores, llegamos a una contracción, y si no es primo, podemos hacer otra vez lo mismo. Lo llamamos, qué sé yo, lo llamamos T, por ejemplo, a P sub 1 por P sub 2 por P sub por P sub n por Q sub 1 por Q sub 2 por por Q sub S más 1, a todo eso lo llamamos T, y hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Y entonces llegaríamos a otra contradicción, y haciendo eso infinitamente llegamos a lo mismo, a que siga habiendo nuevos números primos. Por tanto, sí que es cierto que con esto se demuestra que hay una cantidad infinita de números primos. Bueno, pues esta es la demostración que hizo Euclides de Alejandría. Es muy sencilla,
Y simplemente es eso. Si os ha gustado el vídeo, si lo habéis entendido, pues podéis comentar o darle a me gusta, y si queréis pues os suscribís a mi canal y así me ayudáis para hacer nuevos vídeos. Venga, hasta otro vídeo.